Hola amigos de Mindset. Hoy vamos a seguir aprendiendo del cerebro, de su desarrollo, cómo funciona, todos esos brain facts, ¿no? Esos datos curiosos del cerebro. Y hoy nos vamos a centrar en el desarrollo de la atención y qué es la atención. Bueno, la atención es algo que a los padres y a los docentes nos preocupa muchísimo porque ahora está el déficit de atención con hiperactividad, sin hiperactividad, el niño no presta atención, hay muchísima estimulación y es algo que nos preocupa, bueno, es una preocupación en el día a día, ¿no? Sobre todo cuando los niños van al colegio, cuando ya empiezan todo ese proceso de aprendizaje que requiere o se sustenta sobre la atención. Todos sabemos que es la atención, ¿no? Lo decía William James, que es uno de los padres de la psicología empírica, la psicología científica, decía todos sabemos que es la atención y da una definición que demanda muchísimas capacidades para en realidad prestar atención. Nosotros sabemos que tenemos que estar concentrados, enfocados, pero ¿cómo definimos la atención? En realidad tenemos que saber qué es la atención para poder estudiarla y también sobre todo para poder estimular su desarrollo, ¿no? Pues hay tres aspectos de la atención que son las bases de cómo estudiamos la atención en el laboratorio. El primero de ellos es la atención como activación, ¿no? Es mantener un estado de alerta que nos permite estar conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El segundo aspecto es la orientación. Es decir, para yo poder prestar atención tengo que tener la capacidad de orientar mi atención o de seleccionar la información que quiero, a la que le quiero prestar atención. Por ejemplo, si yo estoy en una fiesta, hay mucho ruido, tengo que enfocar mi atención, tengo que seleccionar a qué le voy a prestar atención, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando con mis amigos, pues le prestaré atención a esa persona que me está mirando, pero en el momento, por ejemplo, que escucho mi nombre o en el momento en el que escucho un tema que están hablando en otro lado, puedo seleccionar la información y quizás parar la conversación aquí y dirigirme a donde yo quiero ir. No es seleccionar la información, que también es muy importante en los colegios. Por ejemplo, cuando un niño está estudiando, los colegios no son normalmente un sitio donde se está en silencio, siempre hay ruido, hay distracción. El niño tiene que o debe tener la capacidad de seleccionar qué información le quiere prestar atención. Y por último está el control, lo que se conoce como el control atencional o también la atención ejecutiva de la que tanto hablamos nosotros. Y es ese tener la capacidad de controlar, de monitorizar el comportamiento y de cambiar el curso de acción. Entonces ahí ya se requiere un poco más, digamos, de esfuerzo, ¿no? Ya es un control consciente de dónde se tiene que poner la atención, o dónde está el foco de atención. Como también hablaba Paul en el vídeo acerca de las redes neuronales, el estudio de la atención también ha demostrado que la atención no hay como una parte del cerebro que se dedique a prestar atención, ¿no? De hecho, el hecho de que haya tres componentes de la atención significa que también hay tres redes neuronales que están implicadas en prestar atención. Entonces, aquí se nos está haciendo un poco más complejo el proceso de atención, ¿no? Ya no era ese simplemente prestar atención, pero estamos hablando de tres componentes y tres redes en el cerebro que se dedican o que están especializados en que esos procesos de alerta, de selección y de control de la atención se puedan dar. ¿Cómo se estudian estos tres componentes de la atención en el laboratorio? El hecho de que haya tres diferentes formas de atención, pues demanda que nosotros como psicólogos, investigadores, tengamos diferentes paradigmas o tareas que hacemos en el laboratorio para poder estudiar el desarrollo de la atención. La atención como alerta, como ese estado de conciencia, se estudia con tareas, por ejemplo, en la que la persona tiene que hacer una tarea aburrida por un periodo prolongado de tiempo y esto implica la atención sostenida, ¿no? Entonces la persona tiene que mantener un estado de alerta todo el tiempo. También se utilizan señales como un pitido que alertan a la persona, entonces lo que estudiamos es cómo es el efecto de ese sonido que ha aparecido en la ejecución de la persona en la tarea. Combinando estas tareas con el uso de técnicas de neuroimagen, podemos ver qué está sucediendo en el cerebro cuando la persona está haciendo una tarea donde tiene que estar en un estado de alerta o de activación. Y lo que se ha encontrado es que mantener un estado de alerta adecuado está relacionado con activación en una red que implica la activación de áreas como el locus coeruleus o también la corteza prefrontal y la corteza parietal. También hay diferentes tareas que se utilizan para estudiar la orientación de la atención, ¿no? Pues por ejemplo, son tareas en las que se presenta una flecha, entonces se le indica a la persona dónde va a aparecer un estímulo y se le pide que dé una respuesta. Entonces, lo que hacemos es comparar el hecho de que yo presente una flecha que indica dónde en realidad va a aparecer un estímulo con una flecha que indica el lugar equivocado, ¿no? La posición equivocada. De esta forma, esto es una forma simple, pero este tipo de tareas y otras muchas también se utilizan para estudiar la selección de la atención. La red de estructuras que está relacionada con la orientación de la atención es un poco más amplia, incluye áreas del cerebro como la unión temporoparietal, la corteza parietal
inferior y también áreas prefrontales inferiores y áreas relacionadas con el procesamiento visual, porque claro, cuando orientamos de atención muchas veces lo que hacemos es también orientar nuestra mirada, ¿no? También está la capacidad de orientar que es cubierta, se conoce que es cubierta, por ejemplo, cuando yo mantengo mi mirada, pero mi atención auditiva está puesta en otra parte, ¿no? Especialmente cuando estamos manteniendo una conversación. Estoy manteniendo una conversación, pero si escucho algo que me interesa, puedo, aunque no gire mi cabeza, puedo estar escuchando lo que están hablando en otra parte. Y por último está la red de atención ejecutiva, que es la red que nos interesa más a nosotros como padres o como maestros, ¿no? Porque es esa red que nos permite regular nuestro comportamiento, hacer que algo que es automático lo podamos controlar de una forma consciente, por ejemplo. Y en ese caso estudiamos qué regiones se activan en el cerebro con tareas que inducen un conflicto, por ejemplo, que inducen error, porque lo que hacemos es que un proceso que sea automático, como darle una tecla, incluye también un proceso que no sea tan automático y la persona tenga que inhibir una respuesta. Entonces, de esta forma podemos generar que la persona tenga que controlar su atención y también sus respuestas, su comportamiento, y vemos qué pasa en el cerebro. Lo que vemos es que hay una red de estructuras que están relacionadas con el cíngulo, la corteza del cíngulo anterior y toda la parte que es la corteza prefrontal del cerebro. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? La atención no es solamente una cosa, son tres. Primero está el estado de alerta, luego la orientación de la atención y luego el control del comportamiento. Y cada uno de estos tres aspectos de la atención se relaciona con la activación de tres redes neuronales en el cerebro, tres redes diferentes, que también tienen un proceso de desarrollo diferente. Por ejemplo, en los primeros meses de vida podemos ver que los niños ya pueden mantener un estado de alerta más estable, ¿no? Ya no duermen tanto, sino que pasan tiempo en estado de vigilia y luego duermen y luego pasan otra vez al estado de vigilia. Mientras que la red de orientación se desarrolla más tarde en el tiempo. Sobre los 6 meses los niños ya pueden orientar su atención voluntariamente, porque cuando vemos los bebés, si tú haces un ruido, ellos orientan su atención, pero no pueden, digamos, desenganchar esa orientación, mientras que cuando pasa el tiempo, sobre los 6 meses, se está desarrollando esa capacidad de ellos mismos pueden controlar hacia dónde van a dirigir su atención. Pero ese desarrollo no para ahí, ¿no? Ese desarrollo se extiende en el tiempo y se va haciendo, digamos, más eficiente la orientación de la atención a medida que el niño crece. El desarrollo del control cognitivo ya se da un poco más adelante en el tiempo, ¿no? Sobre el primer año se empiezan a ver las primeras muestras de que el niño ya es capaz de controlar su comportamiento utilizando la atención. Pero ese desarrollo va a ser incluso más prolongado que el de la orientación, y lo que nuestros estudios muestran es que quizás más o menos para los 13 y 14 años de vida, al comienzo de la adolescencia, esa capacidad ya está completamente desarrollada. Bueno, ¿y para qué nos sirve toda esta información? Es importante saber que el cerebro no funciona como cajitas, sino que hay redes que se están encargando de diferentes aspectos de nuestra cognición, como por ejemplo la atención, y ya sabiendo esto sabemos cómo intervenir. Digamos que el foco no debemos ponerlo tanto en la alerta, porque es una capacidad que se desarrolla muy rápido, sino más bien en la orientación y sobre todo en el control de la atención, que es lo que facilita que el niño luego pueda, por ejemplo, resolver problemas matemáticos, pueda aprender, pueda mantener información en memoria, pueda socializarse de una forma eficiente. Entonces, en realidad este aspecto del control de la atención es una base sobre la que se forjan muchas habilidades muy importantes para la vida del niño. Entonces, podemos desarrollar ejercicios en los que el niño tenga que controlar su comportamiento. Uno de ellos es el juego que se llama Simón Dice, que lo utilizan mucho en Estados Unidos. En todos los recursos que estamos desarrollando vamos a ir dando más ejemplos de ejercicios que podemos hacer, pero lo importante es que tú, como docente, como padre, tengas la idea de qué es la atención, de qué procesos implica, cómo se desarrolla y sobre todo cómo podemos fortalecerla durante el desarrollo. Espero que esta información haya sido útil y seguramente lo será para otras personas que, como tú, quieren aprender más acerca del desarrollo de los niños. Así que no dudes en compartirlo, en darle like a nuestra página de Facebook o también a nuestro canal de YouTube. En los próximos vídeos también seguiremos explicando más acerca del funcionamiento del cerebro y de cómo puedes estimularlo. Hasta la próxima.